Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos estar el día de mañana frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Eclesiastés, el capítulo 2. Me dije, vamos, encontremos la alegría y que yo pruebe la felicidad. Pero eso también no es más que un viento. Acabé diciendo, la risa, una estupidez, la alegría, ¿para qué? Pues en mi búsqueda de la sabiduría me había entregado a los placeres del vino, quería vivir la experiencia de la locura para saber al fin lo que conviene a los hombres que hagan bajo el cielo durante los contados días de su vida. Emprendí grandes obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me arreglé jardines y huertos, planté allí todos los árboles frutales, me hice cavar cisternas para regar mis plantaciones, compré esclavos, hombres y mujeres, y otros me nacieron en mis casas. Tuve rebaños de ganado mayor y de ganado menor, mucho más que cualquiera antes de mí en Jerusalén. Amontoné el oro y la plata, todas las riquezas que me venían de los reyes y de las provincias. Tuve cantantes y coristas y lo que más deleita al hombre, mujeres, muchas mujeres. Llegué a ser grande, superé a todos los que me habían precedido en Jerusalén y mi sabiduría no me abandonaba. Todo lo que mis ojos deseaban, me lo concedí. No hubo placer del cual me haya privado, pues encontraba mi alegría en todo lo que hacía. Así, al menos recogía el fruto de mi trabajo. Luego reflexioné en todas las obras que había emprendido y en todas las molestias que me había costado su realización. Pues bien, no se retiene nada, se corre tras el viento, no hay nada que ganar bajo el sol. Pues me planteé la pregunta de la sabiduría, de la estupidez y de la locura. ¿Cómo será el que me sucederá en el trono? ¿Se sabe lo que éste hizo? Vi que la sabiduría aventaja a la locura, tanto como la luz a la oscuridad. El sabio tiene los ojos abiertos, mientras que el tonto camina en la oscuridad. Pero también sé, para todos no hay más que una misma suerte. Me dije, si la suerte del insensato es también la mía, ¿qué he ganado con mi sabiduría? Y también en esto he visto que uno se afana por nada, pues a la larga no se acuerdan más del sabio que del tonto. Y si todo recuerdo ha de perderse en el futuro, ¿cómo hablar de sabiduría y de locura?
y encontré la vida detestable. Para mí todo lo que se hace bajo el sol es un mal negocio. Todo se nos escapa, se corre tras el viento. Me puse a detestar todas las molestias que me había dado bajo el sol, pues ¿qué debo dejarlo todo al que vendrá después de mí? ¿Quién sabe si será sabio o insensato? Pero él será quien recogerá el fruto de mis trabajos bajo el sol, en los que empeñé a la vez mi sabiduría y mis preocupaciones. Así es como todo se nos escapa. Comencé pues a arrepentirme de todo aquello por lo que me había afanado bajo el sol. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Muy pésimo negocio es ese. Todo se nos escapa. ¿Cómo gozará el hombre de todo aquello por lo cual ha trabajado bajo el sol en medio de tantas fatigas y preocupaciones? Pues todos sus días han sido penosos, a tal punto que pierde el sueño y aún de noche su corazón no descansaba. Eso es algo que no tiene sentido. Lo único que el hombre puede esperar es comer y beber y pasarla bien. Pero he visto que también en eso está la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o beber si no es gracias a Él? Dios da a quien quiere la sabiduría, la ciencia y la alegría. El pecador tendrá la carga de amontonar y de enriquecerse para que todo pase a manos del que agrada a Dios. También allí habrá decepción, se habrá corrido tras el viento. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Hoy Dios nos habla de un personaje, hermanos, de una persona del pasado, y que Dios quiere que sobre lo que pasó en esa persona en el pasado, tú y yo reflexionemos y analicemos la situación perfectamente. ¿Para qué? Para no caer en lo que cayó ese personaje, hermanos. Nos habla de un personaje muy importante. Un personaje que tuvo todo lo que quiso en su vida. Tuvo todo lo que anheló y deseó. Desde lo mínimo hasta lo más grande, hermanos. ¿A qué voy con esto? A que Dios quiere que veamos bien y analicemos bien lo que aconteció con ese personaje, hermanos. Porque cuántas personas en el mundo en el que nos encontramos, o tal vez hasta algunas personas de las que nos podemos encontrar aquí alrededor, anhelan tener todo en este mundo. Anhelan gozar y disfrutar de todo en este mundo. ¿Qué es lo que ese personaje gozó en su vida? Gozó de todo lo de este mundo, hermanos. Gozó y disfrutó de todo lo que quiso en este mundo. Y ahí es donde está la clave que Dios quiere que nosotros analicemos. Porque Dios con este personaje nos habla y nos dice que Dios no quiere que por ningún motivo ni tú ni yo vivamos para el mundo, hermanos.
como lo hizo este personaje. Este personaje en su vida vivió para el mundo, para disfrutar de todo lo que había en el mundo. Y al final del camino, al final de su vida, él vio que todo lo que vivió para el mundo y todo lo que disfrutó que hay en el mundo, al final de cuentas, no valía ni servía para nada. Tanto así que llega a pedir perdón, hermanos. Perdón porque vivió su vida para el mundo. Como mucha gente en el mundo vive su vida para el mundo. Vive su vida aferrada a lo que hay en el mundo, hermanos. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos nuestra vida aferrada a lo que hay en este mundo. Porque recuerda que Jesús mismo lo dijo, que nosotros no pertenecemos a este mundo, ni somos de este mundo. Nosotros estamos de paso. Entonces, si no pertenecemos a este mundo, ni somos a este mundo, no hay que aferrarnos a las cosas de este mundo. Y no hay que aferrarnos a vivir para el mundo. No. Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida para Dios. Porque si vivimos nuestra vida para Dios, vamos a poder encontrar la verdadera felicidad. Vamos a poder encontrar el verdadero gozo en nuestra vida. Y no nos va a hacer falta absolutamente nada de lo que hay en este mundo. Y lo mejor de todo, que al final de nuestra vida vamos a poder alcanzar la vida eterna para estar ¿con quién? Con nuestro Padre y Dios Yahvé, aquel que nos hizo y nos formó a ti y a mí, hermanos. Acuérdate, Dios nos formó a ti y a mí. Y Dios quiere que al final de todo, quiere Dios que tú y yo volvamos hacia la presencia de Él, pero ya para vivir por siempre y para siempre y eternamente. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos ponemos a vivir nuestra vida para el mundo y no para Dios, hermanos? Sino que nos ponemos a vivirla para el mundo, para disfrutar de lo que hay en el mundo, y nos aferramos a disfrutar de las cosas del mundo. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría, hermanos, es que al final de nuestra vida, hasta ahí nomás llegaríamos. Esa es la diferencia de las dos cosas, hermanos. Es la diferencia de una persona que vive para el mundo y la diferencia de una persona que vive para Dios. Son dos cosas diferentes y tú y yo las tenemos presentes en nuestra vida. Y Dios nos da a conocer las dos cosas. Nos da a conocer las cosas si vivimos para el mundo, lo que puede pasar y lo que puede acontecer, hermano. Y nos da a conocer las cosas de aquel que vive para Dios, para Él. Si vivimos para el mundo, son cosas pasajeras, como Pablo lo explicó. Las cosas que hay en el mundo son cosas pasajeras. Son cosas que pasan nomás y ya. Las cosas para Dios son eternas. Entonces, si tú vives para el mundo, vas a vivir una vida pasajera que al final de cuentas, ahí se va a acabar todo, hermano. En cambio, si vivimos nuestra vida para Dios, vamos a vivir nuestra vida con la paz
con la realmente felicidad. Y sobre todo vamos a vivir la vida llena de gozo y no nos va a faltar absolutamente nada, hermanos. Porque Dios en nuestra vida nos va dando todo lo que vamos necesitando para poder vivir esta vida en la que nos encontramos. Y hoy Dios nos habla de eso, hermanos. Nos habla de un personaje que vivió su vida para el mundo, que disfrutó de las cosas del mundo, desde la mínima hasta la máxima. ¿Y cuáles fueron las consecuencias al final de su vida? Que no encontró ningún sentido. A pesar de que disfrutó, a pesar de que gozó, a pesar de que tuvo todo, hermanos, al final de la vida, no significó nada todo eso que tuvo, toda esa felicidad, entre comillas, porque esa felicidad que supuestamente hay en el mundo no es felicidad, hermanos. No es felicidad. Esa felicidad del mundo es una felicidad pasajera, no más del momento. Pasa el momento y esa felicidad se acaba. Y eso es lo que pasó con este personaje. Al final de su vida, al final de que tuvo todo en el mundo, esa felicidad se le fue de las manos. Y resulta que todo eso era vano y que no tenía ningún valor ni ningún significado en su vida, hermanos. O sea, qué triste la verdad de las personas que viven su vida para el mundo. Qué triste, hermanos. Porque al final del camino, todo eso que vivieron para el mundo, todo eso que tuvieron del mundo, no sirve de nada. Es pasajero, se va. Y así es lo que hoy Dios nos narra con este personaje. Y por eso hoy Dios nos habla de él y nos invita a que analicemos bien y que tú y yo no vivamos nuestra vida para servir al mundo, no, hermanos. Hay que vivir nuestra vida para servir realmente a Dios, porque tú y yo no pertenecemos a este mundo, y mismo Jesús ya lo dijo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros vamos de paso. Entonces no nos debemos de aferrar a las cosas del mundo, ni debemos vivir nuestra vida para el mundo, hermanos. Y dejemos que la palabra de Dios nos vaya explicando. Pongamos toda la atención desde la primera palabra que hice la lectura, y dice: me dije, vamos, encontremos la alegría y que yo pruebe la felicidad. Pero eso también no es más que un viento. Esta persona, este personaje, es un personaje que vivió su vida para el mundo. Creyó encontrar la alegría en el mundo, que creyó encontrar la felicidad en el mundo, y termina diciendo: pero esto también no es más que un viento pasajero, un viento que pasa. Esa es la persona que vive su vida para el mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y acabé diciendo, la risa es una estupidez, la alegría ¿para qué? La risa es una estupidez. Fíjate nomás lo que termina diciendo, que la risa es una estupidez. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo es pasajero. ¿Qué significa pasajero? Pasajero quiere decir
que ahorita está y se va de paso, y ya mañana no está. Esa alegría que supuestamente la gente encuentra en el mundo es pasajera, nomás es un momento y después ya no está. Entonces, en ese momento de alegría que supuestamente se encuentra en el mundo, y esa risa en ese momento es pasajera, y termina diciendo el personaje, la risa es una estupidez. ¿Y la alegría para qué? Pues en mi búsqueda de la sabiduría me había entregado a los placeres del vino. Quería vivir la experiencia de la locura para saber al fin lo que conviene a los hombres que hagan bajo el cielo durante los contados días de su vida. La sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría del mundo. La sabiduría que supuestamente el mundo da a las personas que viven para el mundo. Las personas que viven para el mundo se creen muy sabias, se creen que todo lo saben y piensan que con esa sabiduría pueden hacer todo lo que quieran. Por eso la persona dice, pues en mi búsqueda de la sabiduría había entregado los placeres al vino. Quería vivir la experiencia de la locura en el mundo para saber al fin qué conviene a los hombres que hagan bajo el cielo durante los contados días de su vida. Emprendí grandes obras, me edifiqué casas, me planté viñas. ¿Qué hace la persona que vive para el mundo? Busca enriquecerse, busca tener todo lo mejor, tener y tener y tener, y emprenden grandes obras, emprenden grandes proyectos para el mundo. Por eso él dice, emprendí grandes obras, me edifiqué casas y me planté viñas. Me arreglé jardines, huertos, planté allí toda clase de árboles frutales. Me hice cavar cisternas para regar mis plantaciones. Compré esclavos y mujeres y otros más nacieron en casa. Tuve rebaños, ganado mayor y ganado menor, mucho más que cualquiera antes de mí en Jerusalén. O sea, tuvo todo en el mundo. Todo lo que cualquier hombre o persona desea tener en el mundo, que es que poder, para hacer que grandes fortunas, para tener grandes casas, para tener grandes bienes, para tener todo lo mejor en este mundo y poder tener todo lo que él quiere y disfrutar de todo lo que hay en el mundo. Eso es lo que hace una persona cuando vive para el mundo y se aferra a vivir las cosas del mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Amontoné el oro y la plata, todas las riquezas que me venían de los reyes y de las provincias. Tuve cantantes, coristas y lo que más deleitaba al hombre, mujeres y muchas mujeres. Tuvo oro, plata y muchas riquezas, pero sobre todo lo que más se deleita al hombre, que es que con las mujeres. Tuvo muchas mujeres. O sea que todo lo que quiso, lo tuvo. Todo lo que quería, él lo tenía. Este personaje que estamos hoy compartiendo la lectura de la palabra de Dios, que vivía su vida para el mundo y gozaba de las cosas del mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Llegué a ser grande, superé a todos los que me habían precedido en Jerusalén y mi sabiduría no me abandonaba. La sabiduría del mundo, la sabiduría que engaña. La sabiduría del mundo es una sabiduría que engaña al hombre, haciéndole creer que es una sabiduría que le va a ayudar en su vida. Pero al final del camino, esa sabiduría del mundo no sirve para nada.
Y sigue diciendo la palabra de Dios. Luego reflexioné en todas las obras que había emprendido y en todas las molestias que me había costado su realización. Pues bien, no se retiene nada, se corre tras el viento y no hay nada que ganar bajo el sol. Ojo, hermanos, Dios nos habla por medio de su palabra de un personaje que tuvo todo en el mundo. Todo lo que cualquier persona y ser humano puede desear en el mundo. Después de que tuvo todo, después de que disfrutó, después de que gozó, cuando ya llegó al final de sus días, de su vida, y vio y se puso a reflexionar él en todo lo que tenía, en todo lo que había gozado, en todo lo que había hecho en este mundo. Dice la palabra de Dios, fíjate cómo dice. Luego reflexioné, ya al final de la vida, cuando ya llegas a viejo, cuando ya estás a punto de partir. Dice la palabra de Dios que dice, él reflexionó. ¿En qué reflexionó? En todas las obras que había emprendido y en todas las molestias que le había costado para realizar. En todas las obras, en todo lo que había él hecho en este mundo, estaba reflexionando el personaje este. Y dice, pues bien, no se retiene nada. O sea, al final de su vida, vio y entendió que todo lo que disfrutó y todo lo que tuvo y todo lo que hizo, al final no retiene nada y de nada le sirve. ¿Por qué? Porque no tiene nada. O sea, qué chistoso. Fíjate cómo las personas que viven para el mundo al final se dan cuenta que no tienen nada. ¿Por qué? Porque no tienen una satisfacción. No tienen la satisfacción de todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque lo que hicieron, pues ya pasó. Ya no tiene nada. Y lo que llegara a tener se da cuenta que cuando parta de este mundo, aquí lo va a dejar y así nos lo va narrando. Entonces, todo lo que hizo, ¿de qué le sirvió? De nada, porque no tiene nada y no se va a llevar nada. Entonces, de nada le sirvió. De nada le sirvió el haber hecho tantos bienes. De nada le sirvió el haber gozado y disfrutado de todos los placeres en este mundo. Si al final no tiene nada y al final no se va a llevar nada. Esa es la persona que vive para el mundo, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pues bien, no retiene nada, se corre tras el viento y no hay nada que ganar bajo el sol. Se corre tras el viento. Se corre tras algo que pasa y que de nada sirve. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pues me planteé la pregunta de la sabiduría. Fíjate bien hasta dónde llegó. Después de que estaba reflexionando, dice que se planteó la pregunta de la sabiduría. ¿De cuál sabiduría? De la sabiduría que se adquiere en este mundo, de las personas que se aferran a este mundo, que supuestamente adquieren una sabiduría muy grande, una sabiduría que supuestamente todo lo pueden y que por medio de esa sabiduría ellos hacen todo lo que quieren. Pero es una sabiduría engañosa, es una sabiduría que los lleva a la muerte. La sabiduría de este mundo, hermanos, es una sabiduría engañosa que lleva a la muerte. En cambio, la sabiduría de Dios es una sabiduría de vida, es una sabiduría que conduce hacia la vida. Por eso, en Proverbios se menciona mucho de la sabiduría. Se menciona de la sabiduría del hombre y se menciona de la sabiduría de Dios, de la sabiduría del mundo y de la sabiduría de Dios. Y en el Nuevo Testamento también Jesús dice que la sabiduría de este mundo queda tonta ante la sabiduría de Dios.
¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es engañosa. ¿Y a dónde conduce? A la muerte. A pesar de que te hace creer que te da todo. Y al final no te da nada. Al final de tu vida no te da nada. Y eso es lo que le pasó a ese personaje. Creyó tener todo. Y cuando se puso a reflexionar y a ver, vio que no tenía nada, hermanos. Debemos tener mucho cuidado en tú y yo no vivir nuestra vida para el mundo, no, hermanos. Aunque estemos en este mundo, no tenemos que vivir nuestra vida para el mundo, la tenemos que vivir para Dios. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida para Dios, porque Dios es para siempre y el mundo es pasajero. Y así también lo explica Pablo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pues me planteé la pregunta de la sabiduría, de la estupidez y de la locura. ¿Cómo será el que me sucederá en el trono? ¿Se sabe lo que éste hizo? ¿Cómo será el que me sucederá en el trono? ¿Cómo será la persona aquella que me va a suceder en todo lo que yo he hecho? Que al final de cuentas se va a quedar para él y yo no me voy a llevar nada. Entonces todo mi trabajo y todo lo que hice en este mundo para hacer todo eso, pues de nada sirve. Todo es en vano. Todo es en vano porque no sirve de nada. No tengo nada al final de mi vida. A pesar de que supuestamente se tiene todo, porque es engañoso, hermanos. El mundo te hace creer que te da todo y al final no te da nada. Por eso Dios no quiere que nosotros vivamos para el mundo, quiere que vivamos para Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Vi que la sabiduría aventaja a la locura, tanto como la luz a la oscuridad. El sabio tiene los ojos abiertos, mientras que el tonto camina en la oscuridad. Pero también sé, para todos no hay más que una misma suerte. ¿Cuál es? La muerte. Todos los seres humanos, todos los que viven para el mundo y los que vivimos para Dios, al final tenemos la misma suerte, la muerte. Pero ¿cuál es la diferencia entre el que vive para Dios y el que vive para el mundo? La suerte en este mundo que nos encontramos, que quede bien claro, la suerte en este mundo que nos encontramos, tanto para la persona que vive para el mundo, como este personaje, como la persona que vive para Dios, al final de cuentas, es la muerte. El que vive para el mundo, al final del camino, es la muerte. El que vive para Dios, al final, también es la muerte. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el que vive para Dios, podrá vivir para siempre. ¿Por qué? Porque podrá alcanzar esa vida eterna que Dios ha prometido. Recordemos que lo que conocemos como muerte en este mundo no es muerte, es ir a descansar. O sea que podríamos decir que la suerte para las dos personas, para la que vive para el mundo y la que vive para Dios, al final de cuentas es irse a descansar en lo que conocemos como muerte. Pero el que vive para Dios podrá vivir para siempre y eternamente. El que vive para el mundo, hasta ahí llegó su existencia. ¿Por qué? Porque al final del tiempo, lo único que le queda es la destrucción. Lo que se menciona en Apocalipsis, que se conoce como la segunda muerte. Ese es el destino de la persona que vive para el mundo. En cambio, la persona que vive para Dios tiene la esperanza de vivir para siempre, porque Dios es eterno y el mundo es pasajero. O sea que todos aquellos que vivimos para Dios podremos vivir eternamente, para siempre, porque Dios es eterno. Y es lo que Dios quiere que nosotros vivamos para Él, para que así podamos vivir eternamente. Y podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado
para aquellas personas que vivan para siempre. Que es mucho mejor, hermanos, es mucho mejor que lo que hay en este mundo. Si los placeres y las cosas que hay en este mundo, a la gente que vive en este mundo, la vuelve loca, créeme lo que Dios tiene para el hombre, para la vida eterna, es mucho más mejor, es mucho más satisfactorio. Por eso hoy Dios nos habla de las personas que viven para el mundo y nos pone este ejemplo. Porque Dios no quiere que tú y yo vivamos para el mundo. Quiere Dios que tú y yo vivamos para Él, para poder vivir eternamente y para siempre con Él y poder disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado, que es la vida eterna, donde ya no va a haber ni sufrimiento ni llanto, el que actualmente hay en este mundo. En este mundo, ¿qué es lo que hay? Hay sufrimiento, hay llanto, hay enfermedades, hay envejecimiento. En la vida eterna no va a haber nada de eso, hermano. Por eso Dios quiere que vivamos tú y yo para Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Me dije, si la suerte del santo también es la misma, ¿qué gano con mi sabiduría? Y también esto he visto que es un afanar para nada. El que vive para el mundo se afana para nada, hermanos, porque como te acabo de explicar, el que vive para el mundo podrá alcanzar y disfrutar de muchas cosas del mundo, pero al final de cuentas no va a tener nada. El que vive para Dios se afana para lo más importante, que es la vida eterna, hermanos. Esa es la diferencia entre el que vive para Dios y el que vive para el mundo. El que vive para el mundo, dice la palabra de Dios, que se afana hacia algo que es para nada. O sea, se afana para algo que es para nada, que no sirve para nada. El que vive para Dios se afana ¿para qué? Para vivir la vida eterna. Y encontré la vida detestable. Fíjate, después de que gozó, disfrutó y tuvo todo lo que quiso y lo que anheló, fíjate lo que dice al final de su vida el personaje dice, y encontré la vida detestable. O sea que todo lo que disfrutó y lo que gozó y todo lo que tuvo, al final de cuentas, cuando se vio que no tenía nada, dice, pues entonces mi vida es miserable. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Y sí es cierto, hermanos. O sea, todas esas personas que se afanan al mundo, al final del camino no tienen nada. Entonces su vida fue miserable. Tristemente miserable, como lo dice la persona esta. Él tuvo todo, gozó de todo, disfrutó de todo lo del mundo. Y al final de cuentas vio que no tenía nada. Entonces dice él, entonces mi vida fue miserable y detestable, porque no tengo nada. Y sigue diciendo la palabra de Dios, para mí todo lo que se hace bajo el sol es un mal negocio. Todas esas riquezas y todo eso que gozó y disfrutó en su vida, este personaje que hoy Dios nos pone como ejemplo a mí para ti, dice que es un mal negocio. ¿Por qué? Porque al final del camino nada tienen, hermanos. Entonces ese negocio de nada sirve. Y sigue diciendo la palabra de Dios, todo se nos escapa, se corre tras el viento. ¿Por qué? Porque al final de la vida se dan cuenta que no tienen nada. Y lo que llegan a tener, se dan cuenta que no se lo van a llevar y que para nada le va a servir. Entonces, ¿de qué sirvió el aferrarse toda su vida a este mundo? ¿De qué le sirvió vivir su vida para este mundo si al final de cuentas no se va a llevar nada? En cambio, el que vive para Dios, al final de cuentas, ¿qué se va a llevar? La vida eterna. Sigue diciendo la palabra de Dios. Me puse a detestar todas las molestias que me había dado bajo el sol, puesto que debo dejarlo todo al que vendrá después de mí. ¿Se da cuenta? Ahí está. De que todo lo que hizo, todos los bienes, todo lo que tiene al final de cuentas, que no se va a llevar nada, dice,
todo mi trabajo y todo, se lo voy a dejar para el que viene detrás de mí. O sea que de nada sirvió. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Todo al que vendrá detrás de mí. O sea, todo mi esfuerzo, todo lo que yo hice, de nada sirve. Y se lo voy a dejar a otro. Porque yo no me puedo llevar nada. Nada de lo que hay en este mundo me puedo llevar. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Quién sabe si será sabio o insensato? Pero será quien recoge el fruto de mi trabajo bajo el sol, en lo que empeñé a la vez mi sabiduría y mis preocupaciones. Así es como todo se nos escapa. Fíjate bien. Lo que sucede cuando una persona vive para el mundo, vive para conseguir lo que hay en el mundo y se olvida de vivir para Dios, porque se aferra a vivir para el mundo. Todo lo que hace, todos sus bienes, todo su esfuerzo, todo su trabajo, al final de cuentas dice que ¿qué? Puesto que debo de dejarlo a otro que vendrá después de mí. Qué triste es, hermanos. Y se ha visto, a lo mejor tú te has dado cuenta, porque han pasado muchos casos que nos damos cuenta de padres que toda su vida luchan, trabajan para este mundo, para hacer bienes, para hacer fortuna, para que no les falte nada, tanto a él como a su familia. Y qué triste es que cuando se acaba su vida y se va él y la generación que queda, todo el esfuerzo que hizo esa padre o esa persona, los que se quedan lo desbaratan, lo destruyen. Y resulta que toda esa fortuna y todo eso que hizo la persona, los que se quedaron y les tocó esa herencia o esos bienes que dejó aquí, en menos de un año, 2 años o en meses se acabó. Y no hay nada ya del esfuerzo y del trabajo que realizó aquella persona. Es muy triste, hermanos. Y por eso dice la persona que al final de la vida se da cuenta que no tiene nada. Y que entonces su vida fue miserable porque se aferró a algo que no sirve para nada. Y que al final del camino no se va a llevar nada. Lo va a dejar para otras personas. Y resulta que las otras personas que se quedan con lo que él hizo en su vida, en menos de un año lo desbaratan, lo acaban y se quedan sin nada. Es muy triste, pero suele pasar. Y dice la palabra de Dios. ¿Quién sabe si será sabio o insensato? Pero él será quien recoja el fruto de mis trabajos bajo el sol, en los que yo empeñé mi vida. Fíjate, el trabajo que él realizó, los hijos, los amigos o alguien, recoge el fruto, lo que él tiene. Dice, en los que empeñé hasta mi propia vida para lograrlo y hacerlo. Y qué triste es que cuando esas personas reciben esos bienes, en menos de un año lo acaben, lo destruyen y se quedan sin nada. Dice la palabra de Dios, comencé pues a arrepentirme. Fíjate bien, se arrepintió al final de su vida de todo eso que hizo en el mundo y de todo lo que disfrutó en este mundo. Se arrepiente al final de su vida. Se arrepiente, hermanos. Fíjate hasta dónde llega cuando se pone a reflexionar al final de su vida y se da cuenta que nada de lo que hizo tiene y que nada de lo que tiene se va a llevar. Y ve y analiza que su vida fue miserable porque se aferró a algo que no sirve para nada. Y termina arrepintiéndose de todo aquello que hizo y de todo lo que disfrutó, hermanos. ¿Hasta dónde llegan las circunstancias de esa vida
cuando uno se aferra al mundo. Él llegó hasta arrepentirse, después de disfrutar y de gozar de todo lo que nos podemos imaginar. Dice, comencé pues a arrepentirme de todo aquello por lo que me había afanado bajo el sol. Se arrepintió, ¿por qué? Porque no tenía nada. Porque se iba a morir y no se iba a llevar nada. Entonces, pues, de nada sirvió. Entonces me arrepiento. Me arrepiento de mi vida miserable que llevé. ¿Por qué? Porque me aferré a algo en vano, algo que no sirve para nada. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejarlo todo a otro que nada ha hecho. Muy pésimo negocio es este. Todo se nos escapa. ¿Cómo goza el hombre de todo aquello por lo cual ha trabajado bajo el sol, en medio de tantas fatigas y preocupaciones? ¿Cómo goza? Pues goza y disfruta de todo, pero al final de la vida nada de eso sirve. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Y cuando se va, cuando se muere, nada se va a llevar. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y con esto nos despedimos, hermanos. Donde dice, después de haber trabajado con inteligencia y sabiduría toda su vida, uno tiene que dejarlo a otro que nada ha hecho. Todo el esfuerzo y todo lo que hiciste, si te das cuenta que no tienes nada, lo tienes que dejar a otro porque no te puedes llevar nada, hermano. Y dice, y termina diciendo, muy pésimo negocio es ese. Todo se nos escapa. Todo lo que tienes, todo lo que hiciste se escapa con la muerte. ¿Por qué no te puedes llevar nada, hermano? Por eso es que hoy Dios nos ha hablado de este tema que ha sido muy importante, hermanos. Hoy Dios nos habla de cómo es la vida que vive una persona hacia el mundo. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos nuestra vida para el mundo, hermanos. No. Dios no quiere que tú vivas tu vida para el mundo. Dios quiere que tú vivas tu vida para Dios. Porque en Dios vas a poder encontrar realmente la felicidad y la paz, el amor y la armonía que realmente necesitamos los seres humanos. Pero sobre todo vas a encontrar la vida eterna. Porque acuérdate, hermanos, lo que hay en el mundo es pasajero. Ahorita está y mañana no está. Entonces, ¿de qué sirve lo que hagas para el mundo si es pasajero? Si no va a estar. Y al final de cuentas no te va a servir para nada, ni te lo vas a poder llevar, hermanos. Por eso Dios nos habla y nos dice que nosotros no vivamos nuestra vida para el mundo, sino que vivamos nuestra vida realmente para Dios, entregados a Dios, porque Dios es eternamente y para siempre, y el mundo nomás es pasajero. Aunque tú y yo nos encontremos en este mundo, hermanos, fíjate bien, aunque tú y yo nos encontremos en este mundo, no vivamos para el mundo, hermanos. Hay que vivir para Dios. Porque tú y yo no pertenecemos a este mundo. Tú y yo pertenecemos a Dios. Y hay que vivir para Dios. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación
que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica. Porque te recuerdo, al poner en práctica la palabra de Dios, primeramente estamos siendo obedientes a Dios en lo que nos está diciendo por medio de su palabra que quiere que hagamos. Segunda, estamos transformándonos a la persona nueva que Dios quiere que seamos. Esa persona nueva es a nuestro Señor Jesucristo. Es la persona nueva que Dios quiere que seamos para así poder estar por siempre y para siempre con Él, hermanos. Y la persona vieja es Adán, la persona del mundo que es pasajera, que es temporal. Jesucristo es para siempre y eternamente. Por eso Dios quiere que nosotros vayamos dejando al hombre viejo y nos transformemos en el hombre nuevo, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración ahí para Dios. Papito hermoso, Dios y creador de todas las cosas. Gracias, mi Padre Dios. Gracias te doy, Señor, por tu hermosa y bella palabra. Porque por medio de tu palabra yo me nutro, yo me alimento mi alma y mi espíritu para seguir caminando. Pero sobre todo, Señor, por medio de tu palabra entiendo y comprendo lo que yo tengo que ir haciendo día tras día en mi vida, para así poder el día de mañana poder estar por siempre y para siempre y eternamente contigo, oh Papito hermoso y Dios y verdadero Creador. También te quiero pedir, Padre Dios, Yahvé, te quiero pedir por todas aquellas personas que se encuentran en oscuridad y tinieblas, por aquellas personas que no encuentran un camino en su vida, porque no ven la luz, esa luz que tú nos has dejado y que es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por ellas, Dios mío, para que tú, por medio de tu amor tan grande que tienes para toda la humanidad, les abras los ojos y puedan ver esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, y así ellos puedan dirigirse e ir caminando por medio de esa luz, Señor, para que también ellos puedan gozar y disfrutar, Señor, de ti, de lo que tú nos das, de tus bendiciones, pero sobre todo también puedan alcanzar a estar contigo por siempre y para siempre, por medio de esa promesa tan grande que tú nos has dejado, que es la vida eterna. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. También, Papito hermoso, queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. Y lo queremos hacer por medio de esta alabanza, agradeciéndote, Señor, todo lo que nos das, porque reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ti, porque tú nos los das, oh Padre. Y queremos ser agradecidos, reconociendo que no te podemos pagar con nada, pero sí reconocemos que tenemos que agradecerte, y nosotros te agradecemos desde dentro de nuestro corazón y de nuestra alma por todo lo que tú nos das, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol.
tan cierto porque yo le canto y le puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Puedo sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios, y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre y eternamente en nuestro caminar y en nuestra vida. Amén. Amén.